ha sido un poco un año extraño debido a la pandemia. Hemos hecho un poco diferente la preparación, hemos salido menos, hemos hecho un par de concentraciones en Andorra y nada más, y ahora lo que hemos empezado es ir a Italia a esquiar. Eso sí, que cada viaje con medidas, haciéndonos el PCR antes de salir, pero bueno, en principio eso es lo que ha cambiado, que hemos salido menos que otros años en verano. Hemos tenido bastante suerte porque las Copas del Mundo se van a realizar todas, todo el calendario, nadie se ha echado atrás y en principio si seguimos en este nivel y tenemos el nivel para correr Copa del Mundo, correré todo el calendario y sin ningún problema. Y el Mundial también en marzo. Con mucha ilusión porque el año pasado me dio ese empujón para entrar en Copa del Mundo y ya estar entre los mejores. Y bueno, ahora lo que hace falta es mantener o si se puede mejorar de cara pues al Mundial que hay este año en marzo y ya mirando un poco de aquí a 2 años a los Juegos Olímpicos. La verdad que este año ya empiezan a contar todas las carreras, todas las Copas del Mundo cuentan para la preparación olímpica y nos jugamos, ¿no?, esa clasificación que este año ya empezará en noviembre y la verdad es que no lo pienso mucho, pero bueno, voy año a año y veremos a ver lo que depara el año. Me motiva mucho poder ir a unos terceros juegos, pero sí que es verdad que me hace mucha ilusión, ya que el año pasado me fue muy bien hacer un mundial bonito y luego ya se verá de aquí a 2 años a ver dónde estamos. La verdad es que me encuentro bien, los test que hemos hecho en verano y ahora en otoño por ahora estamos muy bien. La idea eso es mantener el nivel y dar ese empujón si todas las cosas van bien de material y de todas las cosas que hay alrededor del esquí fondo.